Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras de Vida. Seguimos con el estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Seguimos ya en este estudio o en la parte número 6. Bien, espero que hayan escuchado las lecciones o las partes anteriores. Es muy importante para que ustedes puedan estar contextualizados con lo que vamos a hablar el día de hoy. Comencemos con una corta oración pidiéndole a nuestro Dios y Padre que nos ilumine y nos enseñe en este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos, Señor, delante de ti con el propósito de aprender de tu palabra, con el propósito de aprender de ti, Señor. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, nuestros oídos para escuchar tu palabra, para aprenderla, para guardarla en nuestro corazón y para ponerla por obra. Te pedimos, eterno Dios soberano, en el nombre de Jesús, que nos limpies y nos perdones de todo nuestro pecado. Te pedimos, Señor, que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo tu palabra. Enséñanos. Queremos aprender más y más de ti. Nos presentamos, pues, Señor, y te pedimos que nos des discernimiento y entendimiento, Señor, de este estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, cojan su cuadernito, lapicerito, la Biblia, un resaltador si tienen o colores, y vamos a iniciar. Hasta ahora lo que hemos estudiado con anterioridad, pues Pablo ha estado hablando de la pecaminosidad del ser humano. No se ha salvado absolutamente nadie, pero quizás en este punto, usted que me está escuchando, usted diga, bueno, quizás todo lo que hay ahí no es para mí, porque posiblemente yo soy un creyente. Posiblemente tú que me estás escuchando eres creyente, miembro de una iglesia, eres líder, pastor, evangelista, eres un maestro de seminario o simplemente te consideras un siervo de Dios. Y posiblemente lo que hemos estado hablando con anterioridad, pues puedas decir, hombre, esto como que no es para mí. Qué bueno que lo pudiera escuchar fulanito de tal. Qué bueno que lo pudiera escuchar mi amigo, mi hermano. Porque eso nos sucede muy habitualmente, que escuchamos una palabra y uno dice, hombre, que estuviera esta persona aquí, hombre, esta palabra que están dando aquí le caería como pedrada en ojo tuerto. Pero, ojo con eso, que cuando estamos presentes ante la palabra, esa palabra es para nosotros. Y ahí es donde tenemos que tener mucha humildad al momento de escuchar la palabra de Dios. Pero entonces, estas personas, nosotros los cristianos, a veces nos ponemos como en una capsulita, ¿cierto? Y nos creemos muy diferentes del resto del mundo. Por eso de pronto algunos, no puedo decir que todos, pero algunos han llegado a decir, no, esos estudios anteriores o la primera parte que hemos estudiado de la carta de Pablo a los Romanos, eso no es para mí. Eso quizás cuando yo vivía anteriormente, antes de convertirme al cristianismo. Pero bueno, aquí le voy a decir una cosa, ténganse en ahí, porque Pablo ahora va a continuar es con nosotros, con el pueblo de Dios. Ya le habló al mundo, ya desenmascaró la pecaminosidad del mundo y ahora se dirige a nosotros, el pueblo de Dios, y lo que va a hacer es hablarnos a nosotros. Así es que, varón, mujer de Dios, ciñe tus lomos, porque esta palabra es para ti y para mí. Yo me tengo que meter ahí en la colada porque esto también es para mí. Bien, dice entonces Romanos 2:17. Aquí continúa entonces Pablo, ya le habló al mundo y ahora se dirige al judío. Dice, he aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor
y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Bien, aquí Pablo ya dirige su mensaje hacia el pueblo judío. Ya le está hablando a quién. Hey, ustedes, los que conocen la ley. Y aquí lo podemos decir, hey, ustedes, me incluyo, los que conocen la palabra de Dios. Ustedes que se apoyan en la palabra. ¿Cuántos de nosotros que me están escuchando acá dicen, no, yo no hago nada que no esté dentro de las escrituras? Si hay algo que está por fuera, yo no lo hago, no lo tomo como doctrina, no lo tomo como palabra de Dios. Entonces le están hablando a usted. Pablo le está hablando a usted y me está hablando a mí. Aquellos que se glorían en Dios, aquellos que van y aplauden y le dan la gloria a Dios, le cantan, le alaban, le adoran. Ahora, ojo que gloriarse en Dios o darle gloria a Dios no es estar diciendo cada ratico, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, y repiten todos. Eso no es darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios es obedecer su palabra. Eso es darle gloria a Dios, obedecerlo. Cuando le obedeces, le estás dando gloria a aquellos que conocen su voluntad. Aquí se está dirigiendo a personas realmente que conocen la palabra. No todo el mundo conoce la voluntad de Dios, pero se está dirigiendo a ellos. A ustedes que conocen la voluntad de Dios, a ustedes que son personas instruidas, aquellos que han pasado por un seminario, aquellos que quizás dentro de la iglesia han participado en cuanto curso de capacitación bíblica ha aparecido, ahí han estado participando juiciosos y han hecho todos los cursos y tienen una cantidad de diplomitas pequeñitos que los acreditan en una cantidad de conocimientos, que no estoy diciendo que sea malo, simplemente estoy diciendo que aquí Dios está hablando a su pueblo. Ustedes, nosotros, porque yo también me tengo que meter ahí. Aquellos que confían en ser guías, o sea, aquellos que creen que tienen la verdad y guían al mundo por la verdad, por el camino de justicia y de rectitud. Me está hablando a mí, le está hablando a usted. Aquellos que creen que son maestros o que son maestros, aunque la palabra dice no se hagan muchos de maestros ustedes, pero aquí Pablo está enfocando su mensaje hacia nosotros. Aquí está hablando del pueblo judío, pues por obvias razones podemos hacer una analogía y ya trasladarlo a la actualidad y decir que nosotros somos su pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios como iglesia, ¿cierto? Entonces aquí Pablo, ¿qué está haciendo? Nos está hablando a nosotros. Dios a través de Pablo nos va a dar una palabra. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Miremos el versículo 21 al 23. Ciñe tus lomos. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Ay, dolor. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué le está diciendo Pablo al pueblo? ¿Qué nos está diciendo Dios a través de esta palabra? ¿Tú practicas lo que predicas? Esa es la frase, esa es la pregunta que digamos haría como un resumen a todo lo que acabé de leer ahí. Lo que ustedes, hermanos, escúchenme bien, lo que predican, lo practican. Minuto de silencio. Reflexionemos en esto. Porque hablar es muy fácil. Yo aquí me puedo sentar o me puedo subir a un púlpito o grabar un video y hablar de lo que yo conozco de la palabra de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿practicamos lo que nosotros predicamos? Y es algo que nos tiene que poner a pensar.
a usted y a mí como siervos del Señor nos tiene que poner a pensar. De verdad, cuando me subo al púlpito, o bueno, no te subes al púlpito, estás predicando el evangelio, o eres un cristiano que de pronto no le sirves al Señor en algún ministerio, pero estás en tu casa y tú lo que confiesas con tus labios cuando predicas a tus amigos, a tu familia, lo que predicas, ¿lo pones en práctica? Es decir, ¿lo vives o solamente estás hablando de dientes para afuera? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? ¿Por qué la hace? Y es que hay una razón muy poderosa para que Pablo haga esta pregunta. Porque, como les decía, cualquiera puede hablar. Cualquiera puede venir a hablar muy bonito de la palabra de Dios. Pero aquí Pablo está haciendo un énfasis y es ¿por qué hace esta pregunta? Y vamos a leer el versículo 24. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Lo repito, porque es de verdad, creo que es el texto central de este mensaje, de este estudio. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bueno, primero, ¿quiénes eran los gentiles? Gentiles era toda aquella persona que no es judía. Entonces aquí Pablo está hablando al pueblo judío y está diciendo que los gentiles blasfeman el nombre de Dios a causa de que los judíos no practican lo que predican, es decir, que son unos hipócritas. Trayéndolo a la actualidad, nosotros como iglesia de Dios estamos haciendo que las personas que no son cristianas estén blasfemando el nombre de Dios a causa de nuestro mal testimonio, a causa de que nosotros no practicamos lo que predicamos. Una cosa es que yo tenga una vida hipócrita. Una cosa es que yo me suba al púlpito y hable muy bonito y tenga otra vida. Pero otra cosa muchísimo más seria es que con esa actitud yo esté provocando que el nombre de Dios sea blasfemado. Y eso es un pecado gravísimo, porque se supone que somos pueblo de Dios, porque se supone que somos hijos de Dios. ¿Y cómo es posible que estemos haciendo que el mundo se burle, condene, blasfeme contra nuestro Padre Santo y Celestial, al cual nosotros alabamos y adoramos tanto? Eso es para ponernos a pensar. Y de verdad que yo creo que ustedes lo han visto durante muchos años. Anteriormente, cuando no existían las redes sociales, la gente que le decía a uno, es que esos pastores que roban la plata. No, es que esos van allá a engatusarlos, a engañarlos. O bueno, que no se roben la plata. No, pero es que yo conozco a ese pastor, ese señor de allá. Ese señor está en la casa, ese señor es un borrachín. Ese señor le pega a la esposa, golpea a los hijos, tiene una amante. Estamos haciendo que la gente blasfeme contra Dios. Y hoy día mucho más lo vemos nosotros en las redes sociales. Cómo hacen videos en donde un pastor impone manos y le pone muñequitos de saiyajines. ¿Por qué? Porque la gente que no es cristiana, el gentil, blasfema contra Dios a causa de estos hombres y mujeres y posiblemente a causa de nosotros, usted que me está escuchando. Yo que le estoy diciendo esto, cuando yo empecé a hacer este estudio, yo empecé obviamente cuando uno hace la preparación, pues primero que Dios le hable a uno para uno poder hablar. Pero
uno empieza a meditar y a decir, hombre, ¿será que yo he estado cometiendo este pecado tan grave de hacer que el que no es cristiano blasfeme contra Dios? Bendito sea el Señor y tenga misericordia y nos perdone y podamos corregir esto. Porque la gente de afuera, y lo vemos muy común, habla mal del pueblo cristiano. Bueno, que hablen mal de nosotros, me importa, me vale. Pero que blasfemen el nombre de Dios por causa de nosotros, eso es una cosa terrible. Y vemos entonces en las redes cómo personas que hacen esos shows de milagros y sanidades y palabra profética, nada más miremos lo que hablaban algunos disque profetas. Hace un año, estamos iniciando el año 2021, hace un año que decían que el año 2020 iba a ser de prosperidad, que el Señor iba a abrir las puertas de los cielos. Eso es algo que dicen todos los diciembres. Y todo el mundo, ay, amén, 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 amén. Pero mire lo que sucedió. Se nos vino esta pandemia. ¿Y quién, o qué pastor, o qué profeta de estos, entre comillas, porque, bueno, no digo nada más, unos payasos, dijo que iba a venir una pandemia? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo alístense porque viene aquí algo tenaz para el mundo? No lo dijeron. No hablan sino lo que los oídos quieren escuchar. Y con eso están haciendo que aquellos que no son cristianos blasfemen del nombre de Dios y que no se conviertan y que terminen el infierno. Estamos haciendo con nuestro mal testimonio. Sería esa la pregunta. ¿Estás haciendo tú que con tu mal testimonio blasfemen el nombre de Dios y aparte de todo eso la gente se vaya al infierno porque no has dejado un buen testimonio? Cuando tomamos la palabra, debemos hacerlo con temor y temblor, porque podemos estar predicando algo falso, podemos estar predicando algo que no es. Y podemos estar llevando a la perdición a muchos. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero aquí Pablo está enfatizando es en que si predicas, que si practicas lo que predicas. Yo hablaba en estos días con Lucho, con un pastor amigo, y él me decía, si lo que usted va a predicar no lo está viviendo, no lo predique. No se meta en camisa de 11 varas, no se meta en un problema grande. Porque como decía la mujer de un pastor, pero esto es a manera no es que haya sucedido realmente. Bueno, me imagino que sucedió. Pero como la gente, mientras el pastor estaba ya predicando y hablando del Señor, y esa mujer lo miraba y lo contemplaba ya como él predicaba y hablaba de esa manera tan espectacular, como tenía ese don para poder predicar. Y ella decía, ay, ojalá que ese hombre que está ahí en el púlpito fuera el mismo que yo tengo en la casa. Qué triste que eso esté pasando dentro de la iglesia. Que estemos viviendo una vida hipócrita. ¿Y qué es lo más curioso de todo esto? Que dentro de la iglesia existen personas que son los cristianos que son activos, es decir, que desarrollan un ministerio o un trabajo dentro de la iglesia, llámese como se llame, pero ejercen un trabajo dentro de la iglesia. Y existen otros que son los que yo llamo los cristianos inactivos, que no están, digamos, tan involucrados y tan inmersos en el servicio del Señor. ¿Qué es lo curioso aquí? Que aquí en el versículo 25 al 27 dice lo siguiente: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.
Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no sería tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquí podemos hacer una analogía. Bueno, primero hablemos de la circuncisión, ¿cierto? La circuncisión era una señal del pacto que tuvo Dios con Abraham, ¿cierto? Dios le pactó con Abraham que su familia iba a ser numerosa, que iba a ser de bendición para la tierra, y como señal, Abraham, ¿qué hizo? Se circuncidó, y de ahí en adelante todos los varones de Israel que son judíos son circuncisos. Se circuncidan como señal de que han hecho un pacto con Dios. Y aquí Pablo está diciendo que hay algunos que no son circuncisos, pero sí cumplen de verdad la ley, sí la conocen y sí la ponen en práctica, mientras que tú siendo circunciso no lo haces. Y los que son incircuncisos van a terminar juzgándote a ti, judío, porque ellos, a pesar de que no tienen la señal del pacto, obedecen a Dios y tienen la autoridad de juzgarte. Y hoy, en el mundo, hay muchas personas que no están dentro de la iglesia cristiana. Y podríamos hacer esta analogía. El circunciso es aquel cristiano activo que está metido allá, inmerso en los ministerios y sirviéndole al Señor. Y está el otro que está aquí apartadito, que uno, que lo vemos o que lo ven, no, que lo ven por encima del hombro. ¿Qué podrá hacer si ni siquiera le sirve al Señor? Pero resulta que Él está cumpliendo la palabra. Él sí está poniendo en práctica lo que predica. Y ojo, predicar no es solamente subirse a un púlpito. Cuando usted está en su casa y usted está enseñando la palabra a sus hijos, usted está predicando. Cuando usted está dando su testimonio en su empresa o con sus amigos, usted está predicando, usted está anunciando la palabra. Y entonces usted corre el riesgo de que aquellos que lo conocen puedan decir: hombre, este varón es un varón de Dios, es temeroso de Dios, no por lo que dice, sino por lo que ellos ven en él, porque él practica lo que predica. Y entonces la gente empieza a tener un concepto de esa persona y hace que el nombre de Dios sea glorificado o blasfemado si no se está dando un buen testimonio. Entonces, aquí lo que Pablo está queriendo decirnos a nosotros es que mucho ojo, el hecho de que tú seas un pastor, un evangelista, un siervo del Señor, un profeta, pues entre comillas, porque profetas no hay ya, ¿cierto? Un profeta o bueno, alguien que está en una posición importante dentro de la iglesia. Eso no te garantiza a ti, ni me garantiza a mí que yo esté haciendo estos audios y esté subiendo palabra. No nos garantiza que estemos haciendo que los demás glorifiquen al Señor. Debemos autoevaluarnos y mirar si estamos haciendo de verdad, si estamos viviendo el Evangelio. Y estos pequeños que quizás no están sirviendo al Señor, pero están allí en su casa, todos los días abren su Biblia, todos los días la estudian allí en su cuarto, en su soledad, no son conocidos, no los conocen en la iglesia, pero están allá obedeciendo en lo secreto. Y son un faro, son un testimonio en su empresa, en su familia, en su trabajo, con sus amigos o a donde quiera que van, son testimonio. Y esos son los que van a juzgarte si tú, pastor, líder, crees que por ser pastor o líder vas a tener la vida eterna. No es por eso. Tú le estás sirviendo a Dios y por gracia. Le servimos por gracia. Yo estoy aquí es por gracia, yo no me merezco nada, ni siquiera me merezco estar aquí anunciando el Evangelio, pero bendito sea el Señor.
que a través de Jesucristo me otorgó esa gracia para yo poderlo hacer. Pero no es por mí, jamás será por mí, es por Jesucristo. Y aquí entonces Pablo nos está diciendo, mucho ojo, que incluso aquellos que no están dentro de la iglesia, que consideramos no cristianos, nos pueden juzgar, porque quizás hay más de uno afuera que no forma parte activa de la iglesia, pero es una persona que lleva la palabra de Dios como tiene que ser y la pone en práctica, y ese te va a juzgar a ti, ese posiblemente me va a juzgar a mí si yo no estoy poniendo en práctica lo que predico. Si yo estoy haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado, va a venir alguien pequeño, alguien de abajo, alguien que nadie conoce, y me va a juzgar, porque el de allá sí lo hizo. Y eso es lo que está aquí diciendo Pablo. No es llevar el título de, no es llevar la circuncisión, es la señal. Es que yo soy judío porque soy circunciso. Y creían que con eso eran ya, mejor dicho, pueblo de Dios. Y ahora hay muchos cristianos que porque tienen una Biblia debajo del brazo, ya, esos son los hijos de Dios. Porque cada 8 días va a la iglesia. ¿Y por qué sirve? No, esos no son. Sí, si estamos en una posición, o sea cual sea la posición, si somos cristianos tenemos que dar un testimonio. Y tenemos que evitar a toda costa que blasfemen contra Dios. Y peor aún, que la gente se vaya al infierno. Tenemos es que lograr con nuestro testimonio que la gente glorifique a Dios y se conviertan a Cristo. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Entonces, en el versículo 28, vamos a leer el 28 al 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí yo creo que Pablo nos remata a todos nosotros diciendo: no es cristiano el que lo es exteriormente, el que va a la iglesia cada 8 días y tiene la Biblia debajo del brazo y tiene en el carro o en la moto un pescadito o una camiseta de que dice yo soy cristiano. Ese no es cristiano, posiblemente lo sea, pero no es el que lo es exteriormente, no es el que nosotros vemos, sino el cristiano es el que es en el interior, en la parte espiritual, porque aquí está diciendo que en el versículo 29, que la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, en espíritu y no en letra. Es decir, no solamente es conocer la palabra de Dios, no solamente es conocerla, es vivirla, Si yo no la vivo, si tú no vives la palabra de Dios, no eres cristiano, no eres del pueblo de Dios, eres un hipócrita, eres una persona disfrazada de cristiano, intentando vivir en medio de una sociedad cristiana y que le alcen los deditos y le digan: ¡qué bien! Que vas a la iglesia todos los domingos. ¡Qué bien! Que tiene la Biblia bajo el brazo todos los días. ¡Qué bien! Que aparentemente parece ser un cristiano. Es el que es en el interior. No el que solamente conoce palabra. Amén. Conocer la palabra es un tesoro grande. Pero el tesoro mayor es poner en práctica. Recuerden lo que les he dicho con anterioridad y es lo que yo le he enseñado a mis hijos. La palabra de Dios es para, uno, guardarla, escucharla, ¿no? Estudiarla, perdón. Escudriñar es estudiar la palabra. 2, yo la estudio ¿para qué? Para guardarla en mi corazón. Para aprenderme esa palabra, para vivir esa palabra. Y 3, para ponerla en práctica.
para ponerla en funcionamiento. Si solamente tengo el conocimiento, soy una oveja deforme, cabezona, con mucho conocimiento, pero nada de práctica. Y el Señor aquí nos está diciendo que vivamos la palabra en espíritu. Evitemos que otras personas blasfemen del nombre de nuestro Señor, al cual vamos y adoramos cada 8 días a la iglesia, o que en nuestras casas ponemos nuestros equipos de sonido a todo volumen poniendo alabanzas. Evitemos que el nombre de Dios sea blasfemado por causa de nuestro mal comportamiento, de nuestro mal testimonio. Y vivamos su palabra en espíritu y en verdad. Dice la alabanza, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, no esperen aplausos de los hombres por lo que ustedes hacen. Muchos los van a aplaudir. Aplauden a los hipócritas, aplauden a los mentirosos. ¿Qué esperamos nosotros? Que la alabanza no venga de los hombres, sino ¿de qué? De Dios. Es lo que termina aquí Pablo diciendo. Es que es Dios el que nos va a reconocer el trabajo que hemos hecho aquí, porque hemos vivido su palabra, porque la hemos puesto en práctica. Es Dios el que nos va a decir: buen siervo, fiel y justo. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa frase tan famosa es la que todos esperamos escuchar. Y eso es alabanza de Dios para nosotros, porque nos está aplaudiendo por el buen trabajo que se hizo. Entonces, quiero invitarles a que reflexionen. Si usted es de aquellas personas que no está viviendo, que no está poniendo en práctica lo que predica, lo que usted cree, hermano, hermana, usted va por un camino equivocado. Usted está caminando por un camino que lo va a llevar al infierno. Por favor, deténgase, examínese y sea sincero con Dios. Aquí no es ser sincero con los hombres, con Dios. No es para que los hombres lo vean, no estamos para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Pablo lo dice también en Romanos. No estamos para agradar al mundo, estamos es para agradar a Dios. Si estás por ese camino, hermano, hermana, yo te pido de corazón que te arrepientas, que cambies tu camino, que le pidas a Dios que te guíe por el camino de rectitud y de justicia, y predica lo que practicas. Si no, más bien quédate callado, más bien quédate en silencio, porque tu silencio hará que aquellos que no son cristianos no blasfemen contra Dios. Cerremos con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por instruirnos. Es triste y doloroso, Señor, que pretendamos jugar al cristiano, que pretendamos jugar contigo, Señor. Y si en algún momento, Señor, hemos ocasionado que muchas personas blasfemen de tu nombre, por causa de nuestro mal testimonio, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes, Señor, a caminar por el camino de verdad, por el camino de justicia, por el camino de rectitud. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor. Queremos servirte, es el anhelo de todo cristiano, pero ayúdanos para hacerlo de una manera sincera,
siempre sinceros delante de ti, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Palabras de Vida, en Facebook, Palabras de Vida. También nos encuentran en el podcast, en Google Podcast, en Spotify Podcast. También nos encuentran Palabra de Vida. Todo este material en audio lo van a encontrar en el podcast. Si lo quieren en video, también lo van a encontrar en YouTube. Y también lo pueden encontrar en nuestro grupo Palabras de Vida en Facebook. Además, ahí van a encontrar muchísimo más material que les va a ayudar a edificarse. De hecho, en este momento estamos publicando un seminario bíblico virtual. Estamos publicando unas clases de exégesis y hermenéutica bíblica. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a Palabras de Vida. No se les olvide y compartan todas estas enseñanzas, que la idea es poder expandir el reino de Dios en las redes sociales. Un abrazo, bendiciones.